noches, como siempre. Un gusto, buenas noches. Bueno, a ver, la pregunta que le hacía Rosa María al final, ¿no? ¿Cómo crees que vamos a despertar el lunes? Con un poco menos de oxígeno que el día anterior. Menos oxígeno. Tengo la impresión que el día 11 tomaremos un trago amargo y no creo que el resultado electoral, digamos, cumpla con el rito del fortalecimiento y de la renovación de la democracia, y por dos razones. Es muy probable que los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta no sumen más del 40% de votos útiles, de votos válidos. Perdón. Y esto implica obviamente un enorme desafío que tiene que ver con una especie de legitimidad inicial de quienes pasan a la segunda ronda. Y la segunda es porque creo que achatados los candidatos hacia abajo, y con esto que se está produciendo en las últimas horas, un relativo desembalse de este bolsón de los votos indecisos o decisos contrarios a votar por alguien, ofrece un giro, probablemente un giro electoral, para algunos sorprendente, por algunos duro, pero no sorprendente, pero que reitera la idea de que no son los candidatos los que escogen a sus electores y los convencen, sino son los electores los que encuentran a su candidato, es decir, el chapa a tu candidato. Esas dos cosas tengo la impresión que nos quedarán como un sabor amargo para el día siguiente. La tesis de Rosa María me parece interesante y me gustaría tu enfoque o tu discrepancia. Este escenario de guerra que es real, el de la peste, 140.000 muertes según el SINADEF, permite o abre la cancha, y esto también tiene referentes históricos, de extremos, de castillos, de, digamos, ideologías así de extremas, porque tú decías algo bien interesante en el Twitter, y es que no necesariamente responde a si es derecha o izquierda, es más bien un voto extremo, un voto desesperado, un voto urgente. Bueno, yo advertí 2 o 3 fenómenos hace algunos meses, uno de ellos en una entrevista contigo precisamente, es el temprano hundimiento del centro. El centro empieza a hundirse a finales del mes de enero, con más fuerza aparece en febrero, primer dato. Segundo dato, se produce una especie de primarias al interior de los bloques de izquierda y derecha, porque el bolsón de resistentes no soltaba prenda. Y tercero, habían 2 campañas, una campaña del país oficial, de la élite, que ofrecía cosas del mediano y de largo plazo, mientras el otro país electoral vivía con menos intensidad del proceso y estaba más preocupado en el hambre, la falta de oxígeno, la vacuna, las camas UCI, el desempleo, etc. Solo al final parecen haberse encontrado estos dos mundos. Y tengo la impresión que eso sí grafica, primero, el hundimiento de las opciones equilibradas, prudentes, la afirmación de extremos, que yo no digo que necesariamente sean malos, hay extremos y extremos. Digamos, una posición de izquierda coherente y una posición de derecha coherente caben perfectamente en el sistema democrático. El problema está en los extremos de los extremos, es decir, en ese discurso conservador, violento, xenófobo, misógino, homofóbico. Y por el otro lado, esta idea de que la democracia se resuelve en 2 patadas, ¿no? Claro. Que es lo que expresan estos candidatos de última hora que reciben el mote de izquierda radical. Y yo corrijo, porque no todo radical es de izquierda, uno, y no todo voto contestatario es de izquierda. Exacto. Y que en este caso yo, por ejemplo, a Castillo me atrevo a rotularlo como un nacional populismo, como hemos tenido varios en América Latina y los tenemos en Europa, pero que no es necesariamente de izquierda, sino tiene más parentesco con la derecha. Claro. Tenemos que ir al corte, pero todavía nos quedan algunos minutos, Juan, porque me interesa esta explicación que has hecho sobre esta suerte de primarias, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda, y quienes finalmente pueden terminar capitalizando el día domingo, porque nada está dicho. Y mira, Juan, nos están mirando nuestro buen amigo Juan Carlos Ortecho, editor de deportes de RPP, está siguiendo la entrevista y me comparte un poema de William Butler Yeats. Y dice, en español, las cosas se desmoronan, el centro no puede sostenerse,
la mera anarquía se desata sobre el mundo. ¿Puede pasar eso en el Perú desde el lunes? Bueno, nosotros hemos tenido tradicionalmente un centro que ha equilibrado el país, ¿no? Pero también hemos tenido experiencias históricas internacionales donde el centro inactivo, que no ofrece propuestas ante crisis de alto volumen, se cae. En la teoría política se estudia mucho el centro de Gorbachov. Se caía la Unión Soviética, aparece con una propuesta centrista y los extremos se lo comen, ¿no? Y uno de los extremos, que en este extremo era el extremo democratizante de Yeltsin, ¿no? Finalmente se lo imponen. Pasa en la España también de post-franquista. Durante varios años el Centro Democrático de Adolfo Suárez hace cosas muy interesantes, pero luego ese centrismo es insuficiente frente al volumen de la agenda pública y de una Europa que se modernizaba y sucumbe. Mi impresión es que el centro en el Perú no tuvo respuestas para una crisis muy grande, que además incluso hasta la palabra crisis ya no permite clasificar lo que estamos viviendo. Por eso yo hablo de una depresión, ¿no? ¿Dónde queda o dónde quedará? Todavía no se le ha visto con toda la maquinaria de elecciones anteriores el antifujimorismo. Porque, a ver, un escenario probable es que la señora Fujimori pase a la segunda vuelta. ¿Tú crees que eso activará el antifujimorismo dependiendo de quién la acompañe, incluso Castillo? ¿O el antifujimorismo va a repensar algunas estrategias? Bueno, esta es como una novela más brasileña que mexicana, porque en las novelas brasileñas, dicen los especialistas, hay tantas polarizaciones, ¿no? Y dramas que se cruzan y uno no sabe al final cuál polarización es la que terminará imponiéndose. Y acá tenemos una polarización que es fujimorismo y antifujimorismo, que aparece en las últimas horas. Es una vieja polarización, la polarización derecha-izquierda, la polarización económica que me sigue pareciendo sustantiva entre el cambio de modelo y el no me toquen el modelo, la polarización entre las libertades democráticas y el discurso conservador, ultra, ¿no? Que niega derechos, que niega todos los derechos. Yo no sé sinceramente cuál de estas será sustantiva. Me atrevo a pensar que aparece una nueva polarización en las últimas horas entre la élite, que quería que el pueblo se decida por determinado bloque de candidatos, y el pueblo, o una parte del pueblo, que se está decidiendo de otro modo. Se han movido más o menos 8-10% de votos quizás, claro, en los últimos 6 días. Estamos hablando quizás entre 2 y 3 millones de votos que se han ido moviendo, primero medio millón más. No sé finalmente ese volumen cuánto será de lo que se desfonde ese sector resistente. Y esa polarización también podría ser Lima regiones, ¿no? O sea, digamos entonces, esta es una novela brasileña de varios dramas concurrentes. Ajá. Y uno no sabe al final cuál será el drama fundamental con el que termine la novela. Levantado Castillo, más allá de que digas que no necesariamente él representa una izquierda, pero recoge votos de izquierda. No todos, pero recoge votos de izquierda. Digo, levantado Castillo tal como puede estar, ¿favorece o no a Verónica Mendoza, digamos, como esto que te decías tú y que te pedí analizar después del corte? ¿Estas primarias pueden estar todavía produciéndose en la izquierda? Porque en la derecha parece que ya está un poco más claro el desenlace. Sí, yo creo que efectivamente la derecha decidió más rápidamente sus primarias. En la izquierda yo tendría que decir que en política las cosas no solo son lo que son, sino lo que parecen que son. Y para un sector importante de votantes, el señor Castillo es un hombre de izquierda, como también es un hombre de izquierda el señor Lezcano. Podríamos entrar a la sociología de los programas y empezar a discutir, pero eso es lo que está sobre la mesa. Y tengo la impresión que esos otros dos candidatos, Lezcano y Castillo, cosechan una campaña rotunda, firme, que se ha hecho durante 3 meses o 4 meses contra Verónica Mendoza. Porque el terruqueo es contra Verónica Mendoza. La idea de que el Perú podría ser como Venezuela con Verónica Mendoza es contra ella. Y finalmente la idea de que su programa de gobierno implica mucho gasto público, etcétera, también es contra ella. Y entonces ella ha navegado ganando votos, pero al mismo tiempo sobreponiéndose sobre estas dos opciones.
Claro. Quizás hoy día en algún sector de la élite peruana hay un secreto deseo de que quien pase a la segunda vuelta no sea Castillo, sino Verónica Mendoza. Y yo recuerdo que así como el año 2016 se descorcharon botellas de champán porque fue PPK y no Verónica Mendoza quien pasó a la segunda vuelta, podríamos estar frente a una especie de venganza poética de la izquierda, que se descorchen el domingo botellas de champán porque quien no pasa a la segunda vuelta sea Castillo, sino Verónica Mendoza. Interesante eso, interesantísimo, porque claro, entre los dos, en esa suerte de primarias, como lo has dicho bien, de la izquierda que todavía están retrasadas, la derecha ya está, creo, más clara, te decía, podría ser el mal menor. O sea, Verónica podría terminar siendo el mal menor de la izquierda, aunque Castillo no necesariamente es de izquierda, quiero decir que recoge votos de izquierda, ¿no? Sí, claro, pero la idea de la gobernabilidad y la estabilidad, uno mira el programa de Verónica Mendoza y la verdad es que en cualquier otro país de América Latina y de Europa es un programa centrista, socialdemócrata, con tonos entre socialdemócratas y liberales en materia política. ¿Dónde está la idea del estatismo, etcétera? Y yo no lo veo. Por eso una vez, hace días, solté un tuit que decía que en el Perú hasta ser liberal es ser subversivo. Acá hubieran enjuiciado, interrogeado a Kant, a Hume, a Bacon, ¿no? A Adam Smith probablemente. Entonces hay una sociedad conservadora, pero también hay una negación de las ideologías. Por eso me da mucho gusto que hoy haya gente que se autodefina como de derecha. Yo hace tantos años no he escuchado en el Perú a gente que diga yo soy de derecha, como hay gente que dice yo soy de izquierda. Y eso es bueno, porque hemos tenido un periodo donde la derecha no quería definirse como derecha, ¿no? Y decía, no, ya, las ideologías no existen. Sí. Y un amigo me decía que cuando escuchaba de alguien que decía las ideologías no existen, pensaba inmediatamente que quien decía eso era alguien de derecha, ¿no? Es cierto. Juan de la Puente con nosotros. Muchas gracias, Juan, ¿eh? Y suerte el domingo. Justo.